Muy buenas a todos, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy estoy yo en solitario aquí para hablar del Exorcista. Voy a hacer un análisis de la película, de todos los puntos importantes. Por supuesto, en este vídeo hay spoilers, pero considero que si no habéis visto la película es interesante que veáis el vídeo y después la película, porque los hechos que suceden en la película es más interesante el cómo suceden que no el qué sucede como tal. Entonces yo os animo a que, si tenéis ganas, miréis primero el vídeo y después la película en caso de que no la hayáis visto. Adelante con el vídeo y espero que os guste mucho. El Exorcista es una película del 1973. Está dirigida por William Friedkin y está inspirada en un libro del mismo nombre de William Peter Blatty. En la película se explica la historia de una chica que se llama Regan, que en su casa de Georgetown con su familia la posee el demonio, básicamente. La historia va vinculada también a un par de temas y a otras tramas con algunos curas y un exorcista como tal, como entenderéis. La película, obviamente, por la épica fue un bombazo impresionante. Más allá de todo el éxito que tuvo entre crítica y público, se creó una cosa social que hizo que la gente iba en masa al cine y habían colas de hasta 8 horas para conseguir entradas para ver la película. La gente iba a primera hora de la mañana para comprar entradas para las sesiones de la noche y así consecutivamente. Colas interminables y también habían ambulancias y coches de policía cerca de los cines porque hubieron muchos desmayos y mucha gente que salió un poco jodida después de ver la película. Algunos detalles así potentes sobre el estreno y la película en sí fue que sobre todo en Estados Unidos se abrieron muchísimos cines gracias a esta película. Es decir, la demanda era tan fuerte, había tantísima gente que quería ver la película que los cines no tenían medios para cubrir toda esa demanda y se abrieron, por lo que tengo entendido, hasta 2, 3 y 4 cines en algunas ciudades para cubrir esa demanda y a partir de ahí, pues obviamente después siguieron, pero que gracias a esta película se crearon nuevos cines. Durante el rodaje de la película pasaron varias cosas, entre las cuales hubo, por ejemplo, el incendio de un set que retrasó el rodaje unas 6 semanas. También murió el abuelo de una de las protagonistas, de Linda Blair, que es la que interpreta a Regan, y bueno, su abuelo murió. Fueron estas cosas que sucedieron durante el rodaje, que tampoco está muy claro si fue consecuencia de estar rodando esta película, pero bueno, pasaron varias cosas. También murió una de las actrices, la actriz que hacía de madre del padre Carras murió, y también murió el que interpretaba al director de cine, que de hecho había una escena en la que tenía que morir dentro de la película y como murió antes no se pudo rodar. Aún así lo salvaron de una manera bastante inteligente, pero pasaron como una serie de cosillas que ha creado un poco el mito también de la película y todo lo que pasó a su alrededor. Además, durante el rodaje, William Friedkin utilizó unas técnicas un poco así con los actores para que estuvieran en tensión, para que todo fuera más realista y, por ejemplo, pues no avisaba de que iba a haber un vómito en la cara de uno de ellos, que al final era puré de guisantes, pero eso el actor no lo sabía, entonces la reacción es genuina, es 100% lo que pasó porque él no lo sabía, por lo que se ve les tiraba petardos durante el rodaje para que estuvieran en tensión. Hay un momento en que la habitación de Regan la metieron dentro de una especie de nevera gigante para que el frío fuera real, o sea, el vaho que sacan por la boca es 100% real. Hubo, un modus operandi un poco extraño que también pues creó un poco la leyenda de lo que es el exorcista. Para rematar la historia, pues habían ciertos círculos cristianos católicos de la iglesia que no estaban muy de acuerdo con la película, con muchas partes de la película, y que durante el rodaje pues dijeron que por favor no se hicieran, aunque se siguió con el rodaje, y a la vez también, por lo que se ve, unos círculos satánicos que también intentaron increpar al director. De hecho, William Friedkin llegó a llamar a un sacerdote para que santiguara a todo el equipo, para que los protegiera, porque había un punto un poco extraño. Sin duda, la película marcó un antes y un después en la historia del cine y en el género de terror sobre todo, porque William Peter Blatty, él no escribió una novela de terror, él quería escribir una novela de intriga, de misterio, y le salió esto. Entonces el objetivo, como no era tal cual dar miedo, lo que genera es angustia, porque en realidad las escenas de terror como tal, que son las del exorcismo, es prácticamente en los últimos 20 minutos de la película, pero todo lo anterior está tan bien hecho y está tan bien equilibrado que te genera esa angustia y te generan esos sentimientos que te generan las películas de terror. Aún así, también lo que hizo fue determinar mucho los patrones de cómo se tenía que hacer el cine de terror a partir de ese momento, aunque se ha tirado más hacia un screamer que no hacia un terror psicológico, que es lo que es al final
El Exorcista. La película está protagonizada por varios actores, entre ellos está Ellen Burstyn, que también hizo Requiem por un sueño, si no me equivoco, Max von Sydow, que es uno de los grandes nombres de la historia del cine, Jason Miller, que hacía de Padre Carras, que me parece que fue de sus primeras películas, Linda Blair, que obviamente fue de sus primeras películas, no la conocía ni Dios, y después habían otros actores que, bueno, hay un poquito de todo, ninguno a destacar. La película en el 1973 estuvo nominada a 11 Oscars, del cual ganó 2. El mejor guión adaptado y el mejor sonido. El Oscar a mejor película se lo llevó otra, pero lo que sí que ganó fue la mejor película y el mejor director en los Globos de Oro del 74, además de la mejor actriz de reparto y el mejor guión. La banda sonora es conocidísima, la parte más conocida de la banda sonora es la de Tubular Bells de Mike Oldfield, que, bueno, como podéis ver, no se realizó para la película. Es muy conocida la banda sonora, sobre todo esta parte, aunque la banda sonora en general funciona de una forma más narrativa que no decorativa, por así decirlo. Luego más adelante esto lo iremos viendo. Así que nada, hasta aquí la introducción. Me dispongo a colocarme los cascos porque vamos a analizar toda la película. ¡Vamos a ello! El principio de la película se ubica en el norte de Irak, donde hay unas excavaciones, donde está el padre Merrin, bueno, pues investigando, básicamente. Aquí en el principio de la película se ve que hay como un ligero viento, que ya empieza a aparecer. El viento será un elemento muy recurrente durante toda la película, pero se hace muy patente sobre todo cuando el demonio, Pazuzu, se hace presente en escena. Es un recurso narrativo que se utiliza de forma muy inteligente. Aquí vemos al niño llegar para avisarle al padre Merrin de que han encontrado algo, y se ve que hay viento, pero se ve que es como una brisilla, no se ve de forma potente. Aquí vemos ya que el padre Merrin está un poco cascaete, que será una de las debilidades que tiene después cuando se enfrenta al demonio. Y aquí se ve ya como el viento es más potente. Se oye el viento que no se había oído antes, y esto ya empieza a significar ciertas cosillas. Todo el principio de la película es un manual perfecto de cómo explicar las cosas de forma correcta, con elementos narrativos y con elementos cinematográficos, sin apenas palabras en ese sentido, pero de una forma muy visual, que al final el cine es eso. Y esta película, durante la primera parte sobre todo, es un auténtico manual, es una pasada. El viento se hace patente constantemente, se oye, se dibuja en la imagen, y en ese momento entra la música. El padre Merrin reacciona ante una cosa que han encontrado. El director quiere demostrarnos de que aquí está pasando algo, y por eso ya mete música y corte. En este momento de la película ya empezamos a ver que el padre Merrin está un poco nervioso por lo que se ha encontrado, y William Friedkin lo que pretende es hacernos ver qué es lo que ha visto, o sea, qué es lo que ha sentido él al ver esa figura. Podemos saber o no podemos saber qué es Pazuzu o bueno, qué simboliza, pero sí que podemos entender, por ejemplo, con este plano, la esencia de lo que ha visto y la esencia de lo que va la película. La película básicamente va de las contraposiciones, de la lucha entre la razón y la fe. En este plano, como en unos cuantos, Friedkin contrapone a dos entes, dos personas, dos figuras, dos objetos, que aquí es un hombre blanco y un hombre negro. Todo lo que aparece en una película tiene una justificación. Y si el director es bueno y es consciente de que esto es una realidad, el hecho de que todo lo que aparezca en imagen tiene que tener un significado, pasan estas cosas. Durante esta primera parte, William Friedkin nos ofrece diferentes momentos para que nosotros comprendamos que al final lo que va a pasar aquí es que va a haber un enfrentamiento entre dos cosas que son completamente opuestas. En este caso lo representa con dos hombres de raza negra o más oscuro, y el otro de raza blanca. Más adelante también lo veremos esto con dos figuras que aparecen cuando él camina por un callejón. En este callejón, como vemos, el personaje avanza. Es un callejón bastante oscuro en el que hay como unos haces de luz que iluminan tenuemente el camino. Esto lo podemos interpretar con que él se está adentrando ya hacia algo que es peligroso, que es oscuro,
que no puede comprender y que tiene unos ligeros matices de esperanza, de luz, que podría ser lo que es su fe, que esto también lo hemos representado luego en el padre Carras, que él padece un dilema moral fuerte porque está perdiendo fe y está perdiendo su fe y no puede ejercer de sacerdote dudando de su fe. Entonces en estos momentos lo que vemos es esto, y además cuando gira hacia la izquierda, en este caso, vemos que se acercan dos personajes que llevan como unas telas blancas en la cabeza, y son dos personajes. Cuando avanza la escena vemos que aparecen otros dos personajes, pero esta vez con telas negras en la cabeza. Y esto no es accidental, esto lo ha hecho así porque quería retransmitir algo, William Friedkin. Y justo después aparece esta escena en la que están a punto de atropellar al padre Merrin. Pero William Friedkin lo que hace es hacer un plano corto de quién va dentro de ello. Es decir, William Friedkin podía haber hecho esta escena simplemente para representar de que él pues ahora va a sufrir algo, o sea, está en peligro. Pero el director aprovecha para decir, bueno, pero es que estás en peligro sobre todo por esto, por una presencia negra, oscura, de contrastes. Hemos visto dos blancos y dos negros, o sea, constantemente todas estas cosas que aparecen, no son, como he dicho, no son accidentales, tienen un mensaje, y yo creo que en este momento sobre todo lo que quiere hacer es reiterar este mensaje constantemente, de que el espectador sea consciente de que a lo que se enfrenta el personaje del padre Merrin es a esto, es a una lucha contra una presencia oscura. Esto se ve también complementado con esta escena en la que el padre Merrin llega a esta especie de sitio que está protegido, está custodiado porque hay algo importante o porque hay algo peligroso, y en este lugar, primero que se hace un plano general para que se vea de que todo lo que le rodea al padre Merrin en ese momento es muy grande, es muy colosal, él es pequeñito dentro de todo ello. Y además, cuando aparece la presencia otra vez del viento, que representará durante toda la película al demonio, nos encontramos con eso, la figura del demonio, la figura de Pazuzu. El director también aprovecha para hacernos otra vez hincapié en el tema de la lucha, poniendo este plano de los dos perros que están luchando, uno blanco y otro negro. Aparece un tercer perro ahí a lo lejos, pero que parece que no tenga importancia. Que para mí la deducción a la que he llegado es que estos dos perros simbolizan a uno al hombre, digamos, y el otro al diablo, que el diablo en varias culturas ha sido representado como un perro negro, y el otro perro, digamos que es Dios, que está como ahí perdido, ¿no? Como si esto no le viniera a cuento, pero es que en realidad no le viene a cuento. En este plano también podemos ver cómo el hombre se enfrenta al demonio, y luego con un fundido vemos al sol, que ha sido el símbolo de Dios o del Dios supremo, dependiendo de la mitología, en muchas de las creencias, en muchas de las religiones. Entonces, para mí esto simboliza de que lo que vamos a ver es una lucha entre el hombre, que sería la razón, contra el demonio, que sería el mal o la fe. Y Dios no tiene nada que ver en todo esto, porque no es una lucha espiritual, es una lucha de poder en este sentido. Es la lucha constante de la razón contra la fe. Esto lo vemos mucho más adelante también con el papel que hacen los médicos dentro del caso de Regan. Y después de esto nos vamos a un plano general de lo que es Georgetown. Estos planos generales normalmente sirven para que el director nos diga, ahora estamos en este sitio, y entonces el público entiende dónde está en ese momento. Pero no solo hace eso, sino que hace un zoom hacia la casa donde vive Regan con su familia. Y eso no es únicamente descriptivo, no es para decir, mirad, aquí viven. No. Este plano lo que está haciendo es enviar ya al demonio, representar que el demonio va hacia allí. Este recurso es un recurso muy sencillo, pero que funciona mucho y que inconscientemente el espectador lo recibe. Este recurso lo podemos ver también, por ejemplo, en Alien, el octavo pasajero, de Ridley Scott. Al principio de la película se ve como la señal que llega hacia la nave, hasta la Nostromo, está representada con un movimiento de cámara. Y esto es lo que se tiene que hacer. Es que esto es no digo que sea el buen cine, pero es que esto es lo que se tiene que hacer. El cine tiene que representar con la imagen las cosas que quiere explicar, no simplemente que aparezca un personaje y que lo diga. Y para mí este es uno de los detalles que hace al Exorcista una película muy grande, porque en todo este momento, que llevamos unos 10 minutos de película, ya se han utilizado muchos recursos narrativos de forma visual que son muy efectivos y que se tienen que utilizar de esta manera y que ya empiezan
empiezan a generar emociones dentro del espectador. Hacemos un salto hacia adelante para llegar a este momento de la película en el que ya se ve a Regan con su familia y se ve que es una niña, completamente, como pide por favor lo del caballo, que le gustaría tener un caballo, pide también, bueno, no lo pide, roba una galleta, la madre la persigue, están jugando. Es muy importante que se vea ya en el principio de la película cómo es Regan realmente, porque vamos a ver una Regan distorsionada, vamos a ver una Regan poseída, y el contraste tiene que ser muy salvaje para que se entienda. Porque cuando se hace el transcurso a media película, que lo veremos más adelante, cuando le hacen las pruebas médicas a Regan, esta insulta, pega, escupe, hace cosas muy raras, y nosotros ya comprendemos que esa ya no es Regan. Y es muy importante que desde el principio, desde este momento, nosotros ya veamos cómo es realmente para luego ver la evolución y que también nos afecte. Después de este momento de la película en el que se ve que, bueno, que el padre de Regan no está ahí, que hay problemas en casa por ese motivo, y que también la fe del padre Carras empieza a debilitarse, es importante que se vean ya los dos temas principales, que sean estos a nivel narrativo, que es lo que está pasando en la película, para que entonces ya se vuelva a introducir esto, el viento. El viento vuelve a estar ahí, y el viento va a estar constantemente, y hasta que no se meta en el cuerpo de Regan va a haber viento durante toda la película. Para que no perdamos el foco, el director en esta escena, en este pequeño plano, se nos recalca de que dentro de la oscuridad, dentro de lo que está ocurriendo, siempre hay una persona, que es Regan. Enciende la luz y aparece la imagen de Regan, y cuando se gira aparece Regan otra vez. Esto es muy importante porque no tenemos que perder la parte más humana dentro de lo que es la narrativa y la historia de la película, porque al final, si no, no llegaríamos a nadie. ¿Por qué las películas de terror actuales no acostumbran a funcionar? Por lo que estamos viendo no nos lo podemos creer, no nos podemos identificar con un fantasma directamente o con un monstruo, no sé, un monstruo monstruoso. Es muy complicado que el espectador se identifique con eso, pero es fácil que el espectador se identifique con una niña pequeña. Este momento de la película, más el momento paranormal en el que está la madre de Regan con la vela, con el candelabro, que le sale el fogonazo, que es un fenómeno paranormal, se podría considerar, más el momento de la imagen de la Virgen dentro de la iglesia, ya empiezan a ser señales de que el demonio ya está allí, ya no se puede huir. No se puede huir hasta el punto de que Regan, en la escena en la que baja y le dice al astronauta, usted va a morir ahí arriba, se mea en la alfombra. Hasta ese punto ha llegado el demonio se está impregnando en la vida de estas personas, y luego cuando se ve a la chacha limpiando, le pregunta, ¿lo podrás sacar? Y dice, bueno, supongo que sí. No está muy claro. O sea, eso se ha quedado allí ya. Y esto, hasta que no lo expulses directamente, no se va a ir por su propia cuenta. En el minuto 38 de peli, que, bueno, como la peli dura 2 horas y cuarto, pues se dilatan más los tiempos clásicos de los 15 minutos, el punto de giro y tal. En el minuto 38 ya se hacen patentes los dramas fuertes de la película, que es la enfermedad que teóricamente sufre Regan, más el drama de la muerte de la madre del padre Carras. Estos dramas son muy importantes y en este momento es cuando se juntan para llegar hacia un único objetivo. Obviamente no tiene nada que ver la muerte de la madre con el diablo, pero sí que hace que el personaje de Carras se enfoque hacia el caso de una manera diferente. También este momento de la película es muy interesante porque es cuando empieza ya la lucha entre la religión o la fe y la medicina, la razón. Durante la película normalmente los médicos lo que intentan es encontrar una solución, dicen que puede ser esto, que puede ser lo otro, no están muy seguros, pero siempre ofrecen una alternativa médica. Hay un punto de la película en el que dicen, ¿ha valorado usted el exorcismo? Porque ya no pueden justificarlo de ninguna manera racional, pero durante toda la película aún así se intenta constantemente, y hay una lucha constante por incluir la razón dentro de lo que es el caso, cuando al final es un problema de fe, 100%, como la falta de fe que tiene el padre Carras. Después del momento de mearse en la alfombra, aparece este plano en el que ya empiezan a verse atrapados los personajes. De hecho, se ve una pecera a mano izquierda que se puede deducir que también es un símbolo de que están atrapados en un cubículo del que no pueden huir. Para remarcar sobre todo lo que está pasando con el padre Carras y la importancia que tendrá más adelante y sobre todo al final de la película, en este momento se ve como él está enterrando a su madre, dando la bendición y todo este rollo, y él está con una cara de ¿qué estoy haciendo con mi vida? Porque es que no creo en esto. Esto se hace constante en un par de escenas más y es importante sobre todo para el final de la película.
Cuando empiezan las pruebas médicas es posiblemente el momento más terrorífico de toda la película. El ruido constante, las máquinas enormes y cómo se ve cómo sufre la protagonista Regan, realmente es muy, muy, muy jodido. Para mí yo creo que son de las escenas más difíciles de la película a nivel de sensación. El ruido constante y el terror. Eso personalmente me genera más terror todo esto que no toda la parte del exorcismo. Y yo creo que está hecho de una manera muy determinada para que así sea. Con los planos muy abiertos, estáticos, con toda la maquinaria, todo ese color blanco, grisáceo, que no es muy agradable. En este momento de la película en el que se ven las pruebas médicas, los médicos se dan cuenta de que realmente no hay una justificación racional a lo que le está pasando, una justificación médica a lo que le está pasando a Regan. Y en esta escena, que es cuando ellos se van a casa de Regan porque su madre les ha llamado de que están teniendo problemas, se ve esto. Con unos planos fijos y abiertos, Friedkin nos muestra una realidad, que digamos que la realidad de la razón, está pasando esto. Entonces cuando intentan solucionarlo y le pega la torta y todo el rollo, ellos ven que no pueden controlar eso, no pueden justificarlo. Y al no poder justificarlo, ya empiezan unos planos cortos, muy cerrados y muy caóticos. Es decir, la lucha de lo racional, de lo cuadradito, de lo perfecto, contra lo efímero, lo que no se puede controlar de ninguna manera. Yo creo que aquí es el momento donde realmente ya tendrían que haber roto las convenciones en el sentido de no, vamos a ver si puede ser algo médico. Definitivamente no es algo médico, no es algo racional, es algo de otro mundo y no se puede controlar. La escena del psiquiatra es bastante significativa, porque digamos que la psiquiatría en la película se muestra como el punto intermedio entre la razón y la fe. Hay un punto ahí de que es una medicina, pero también se tiene que tener mucha fe en la psiquiatría, en la hipnotización y estas cosas. Y es una escena clave para que el padre Carras, que obviamente no está allí, pero para que la fe del padre Carras se vea condicionada por el hecho de puede ser que esta chica realmente esté poseída. Y él, en su cabeza, constantemente tiene una vocecilla, que sería la razón, que le dice no hay pruebas, no está haciendo lo que teóricamente debería hacer para que se considere una posesión, pero él aún así sigue buscando pruebas, porque él quiere creer, al final él quiere creer. Aparte de las dudas que tiene el padre Carras y todo lo que está pasando, también hay el factor de lo que ha pasado en la habitación con Burke, con el director. Y en esta escena en la que viene el policía y está investigando, interrogando a la madre, se respira una tensión muy bestia porque los tiempos se dilatan. Es decir, la niña está arriba y nosotros sabemos lo que está pasando, pero él no. Y la duda constante es, mientras está él, ¿va a haber algún grito? ¿Va a pasar algo? Y esto se estira hasta el final, hasta que se cierra la puerta y entonces es cuando vuelve otra vez la fiesta a la casa. Pero esta escena está muy bien milimetrada para que nosotros tengamos esa tensión constante. Es decir, el director en ningún momento te deja respirar durante esta película. Cuando no hay tensión, porque lo estás viendo, o sea, cuando la tensión existe porque estás viendo lo que estás viendo, la tensión sigue porque no estás viendo lo que sabes que está ahí. Y eso es muy inteligente, está muy bien calibrado. Y es una película de 2 horas 20, que realmente se podría hacer muy larga. Pero como está todo tan bien equilibrado y tan bien balanceado, no supone ningún problema ni se hace larga en absoluto. Por el ritmo. El ritmo es la clave del cine. Esta, digamos que es la escena que hace que el padre Carras se dé cuenta realmente de lo que está pasando, de que no pueda huir ya de la evidencia, y es lo que hace que cambie su parecer y que diga, vale, pues vamos a hacer lo que sea por esta chica, vamos a intentar salvarla. En esta escena se ve a la hermana de Regan cómo deja entrar al padre Carras para enseñarle lo que se le ve en la tripa a Regan. Hay una música de fondo que es importante para marcar los tiempos y para ver de que algo va a suceder, y cuando el padre Carras ve eso y nosotros lo vemos, se oye este sonido. Es un sonido súper desagradable que únicamente se ve en el momento que se ve el Help Me encima de la tripa. Es decir, cuando lo vemos a él no se oye, y cuando se ve el plano sí que se oye. Esto no está hecho así porque sí, ni tampoco es ese sonido porque sí. Este sonido es muy crudo, es un sonido que no puedes oírlo durante 20 minutos, es que te volverías loco. Entonces la única solución para huir de ese sonido es el padre Carras, es la solución.
Y entonces es lo que tiene que hacer ya la solución completa para acabar los problemas. Y eso el director lo hace perfecto, porque a nosotros nos agobia ese sonido, pero cuando lo vemos a él nos relajamos. Y cuando volvemos al sonido nos jode el alma, y cuando volvemos a él nos relajamos. Primero él ya lo ve como la prueba definitiva para poner cartas en el asunto, pero a nosotros, a nivel narrativo, nos afecta de una manera que ya nos hace posicionarnos muchísimo. En este momento es cuando se ve cómo le llega el mensaje al padre Merrin para que se meta también en el tinglao, porque es el único exorcista en el que se confían. Y Friedkin lo que hace es acercar el plano poquito a poquito para que se focalice la acción en él y para que se comprenda lo que está pasando. De aquí pasamos directamente al plano corto de Regan, conforme ella es consciente que va a venir el padre Merrin, y de ahí ya se pasa directamente al plano más icónico de toda la película, en el que se ve la llegada del exorcista a la casa. Y a partir de aquí Friedkin no se limita ya a hacer mucha cosa en el sentido narrativo de todas estas cositas que os he ido explicando, sino que nos deja más al viaje, a la sensación hardcore de lo que es el exorcismo. Que como podéis ver, el exorcismo es nada, los últimos 20 minutos de la película. La película se llama El Exorcista, no sabemos por qué, porque el personaje protagonista no es el padre Merrin. Pero bueno, es de estas cosas que también hace la película grande, de que no se centre en únicamente un exorcismo, como puede ser una película de exorcismos 100%. Entonces la hace mucho, mucho más interesante. Dentro de este viaje sí que se utilizan un par de cosas interesantes, que son, por ejemplo, las tipologías de planos para hacer las relaciones de poder. Por ejemplo, aquí, cuando está levitando el personaje de Regan, se ven las relaciones de poder como los dos curas se encuentran en una situación inferior, porque ella tiene el poder en ese momento de la escena. Pero en cambio, en este momento podemos ver cómo el padre Merrin tiene el poder de la escena, por ese punto de vista desde abajo, el contrapicado, que le otorga el poder de la escena. Esto es muy importante. Parece que los picados y los contrapicados hoy en día se hacen porque sí, y no, tienen un sentido muy narrativo. También vemos, por ejemplo, cómo el padre Karras y el padre Merrin no están en la misma dimensión. El padre Karras aún sigue dudando. Obviamente no duda de que el exorcismo es real, pero no tiene la fe para luchar contra ello. La fe la recupera gracias a la pregunta que le hace la madre de Regan, y no por un estímulo interno de que realmente la fe surja dentro de él, sino porque no quiere que muera Regan. Como vemos en estos planos, se ven de que están separados completamente. No hay un plano conjunto fuera de la habitación en el que los dos curas estén a la misma altura y estén hablándose el uno al otro. Siempre hay algo cortado o algo desenfocado para separarlos completamente. El demonio se aprovecha de las debilidades, y en este caso se aprovecha de la debilidad física del padre Merrin y de la debilidad moral o de fe del padre Karras, y sobre todo de la muerte de su madre, que es con lo que juega durante varias veces. Entonces, al final de la película, el padre Karras se arma de paciencia y dice: no, Regan no va a morir, y por eso contesta de esta manera a la madre de Regan y sube las escaleras. Cuando se encuentra el cadáver del padre Merrin, él ya dice: aquí no va a morir nadie más, llévame a mí. Y entonces vemos esta escena en la que el padre Karras cae por las escaleras. Este plano de cuando el policía lo ve está hecho desde un punto de vista muy específico. Cuando acaba el tema del exorcismo, vemos otra vez las escaleras, pero es desde un punto de vista más diferente. Digamos que el primero se ve desde la derecha y el otro se ve desde la izquierda. Ya en el final de la película, el padre Dyer, cuando está mirando las escaleras, ya se ve que el punto de vista es parecido al primero, pero no es del todo igual, y eso genera una sensación dentro del espectador que no sabes lo que va a pasar. Es muy parecido al primero, pero tampoco no es exactamente lo mismo. Y aparte vemos como en este plano del padre Dyer está la ventana cerca de su cabeza, es decir, eso sigue ahí, y no sabemos qué va a pasar. Luego obviamente se hizo una saga de películas donde teóricamente se sigue todo, pero no está muy claro, la verdad. Para acabar, me gustaría aislar este momento de la película, que para mí es una lección de interpretación 100%. Aquí es cuando Regan se encuentra con el padre Dyer, que no lo conoce de nada, pero al ver el cacharrito este que llevan puesto aquí los curas, que no sé cómo se llama ahora, ella le da un beso. Y en esta interpretación, en este momento, que ahora lo podéis ver, se ve como duda y se ve que no sabe qué ha hecho exactamente. Siente aprecio hacia eso, pero no sabe qué es, porque ya teóricamente no se acuerda de nada de lo que ha ocurrido. Y esto lo hace muy poca gente. Hay muy pocos actores que puedan hacer esta interpretación de este momento aislado, en específico, tan bien hecha. Me imagino que no será una primera toma, pero aún así está muy bien medida y se demuestra de que realmente Linda Blair, para la edad que tenía, tiene una capacidad interpretativa muy potente. Y para terminar, pues acabamos con esta pequeña broma que hacen el padre Dyer y el policía, de lo de la película y tal, que es una broma que había salido anteriormente,
con el padre Carras, que sería un poco pues su forma de homenajearlo. Y aquí acaba El Exorcista, aquí acaba el viaje y el análisis que hemos hecho de una de las películas para mí más importantes de la historia del cine, tanto por lo que significó a nivel social, el impacto que tuvo, el cambio que supuso dentro de lo que es el cine y del género de terror. Y aparte porque es eso, a mí me parece que es un manual de cine 100%. Cada vez que la veo acabo sacando algo nuevo y algo que nutre, y es súper importante que el cine a la vez pueda ser pedagógico en ese sentido. Así que nada, esto ha sido todo, chicos. Muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que os haya gustado tantísimo como a mí. Recordad, dadle un buen like al vídeo si os ha gustado, compartidlo con vuestros amigos y suscribiros al canal si no os habéis suscrito. También queremos comentar, dadle a la campanita, hay mucha gente que no le ha dado y como YouTube no notifica de todos los vídeos, si no le das a la campanita no te enteras absolutamente de nada, así que recordad, campanita para enteraros de todos los vídeos que vamos subiendo. Un saludo a todos, que vaya muy bien y muchas gracias por ver el vídeo. Hasta luego, adiós.